Buenos días a todos, muchas gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación por estar presentes en la rueda de prensa de Unión por Leganés, que comienza este año, con la que debutamos con dos principales temas que os vamos aquí a anunciar y, por supuesto, en el turno último pues pueden ustedes preguntar de lo que estimen oportuno. Bien, como no va a haber una rueda de prensa por parte del equipo de gobierno, que se acabó en hacerlas cuando hicieron aquellas performances con un señor con un cabestrillo y un alcalde al lado, pues hoy vamos a hacer una rueda de prensa en la que vamos a informar que el señor Francisco Javier Márquez Ortiz está imputado por denuncia falsa y por falso testimonio contra los concejales de ULEG y en concreto contra mi persona. Como bien saben, en marzo del año pasado, tanto mi compañera Anzana como yo fuimos a una reunión de trabajo a ver unos documentos. Esos documentos, llegado un momento cuando empezamos a darnos cuenta de que había unas irregularidades, quisimos hacer unas fotos de ellas. En ese momento el señor Márquez nos los arrebata y nosotros llamamos a la policía para que levante acta de todo esto. Ante nuestra sorpresa, cuando nosotros ya nos estamos yendo a nuestro grupo municipal, nos encontramos con que el Partido Socialista y el señor Márquez y su tropa decían que allí había habido una agresión por parte de tanto del señor Anzana como mía. Utilizaron toda la tarde con toda su artillería a intentar culparnos de pues, que le habíamos dado una soberana paliza, que le habíamos allí acobardado, intimidado, insultado, un montón de cuestiones, hasta el punto de que al día siguiente hicieron una rueda de prensa en la que el señor Márquez fue con el brazo en cabestrillo, acompañado por el alcalde y toda la tropa de su gobierno para mostrar la solidaridad contra esa pobre víctima que había sido objeto de esa extraordinaria paliza por parte tanto del señor Anzana como mía. Minutos después, como bien saben, en esta misma sede, mostramos la realidad, porque ante su sorpresa de esa tamaña fechoría y montaje que había montado, nosotros teníamos una grabación íntegra y auténtica de todos los hechos, desde que entramos en la Casa del Reloj hasta que salimos, en los que allí pues la realidad y lo que ellos contaron pues no podía ser más distinta. Efectivamente allí no se produjo absolutamente nada, ningún tipo de insulto, ningún tipo de ataque de ningún tipo. Lo único que se evidenció es que quien había llamado a la policía era nosotros porque nos habían arrebatado los documentos, y quienes habíamos visto vulnerados nuestros derechos éramos precisamente nosotros, que no nos habían dejado ver los papeles. Como bien saben, el señor Márquez había denunciado en la policía y fue también con un parte de lesiones. No sé si es que él se había autolesionado o las tenía de antes, está claro que de allí no fue la lesión, y hubo un juicio del que salimos absueltos y recurrieron, en su desfachatez, recurrieron también a la audiencia provincial, y la audiencia provincial les volvió otra vez a dar para el pelo y darnos a nosotros la razón, ya de manera firme, y ya no se podía recurrir a ninguna instancia. Una vez que eso ya se produjo, era nuestro momento de acudir a los juzgados. Presentamos una querella por delitos de denuncia falsa y falso testimonio. Esa querella no solo ya ha sido admitida a trámite, sino que ya ha citado como investigado, lo que antes era como imputado, al señor Francisco Javier Márquez Ortiz para el día 18 de diciembre. Aquí tiene ustedes 18 de febrero. Tiene usted aquí los documentos para que lo puedan luego observar. También piden el hoja histórico penal del investigado, del señor Márquez, y reclaman también al juzgado 6, que fue el que instruyó la causa de su falsa agresión, de su falsa denuncia, y donde se celebró el juicio, para que le pase por la documentación pertinente. Como podrán ustedes comprobar, estamos ante el hecho político más lamentable que ha habido, yo creo, en la historia política de Leganés. Es decir, algo mafioso, algo mezquino, algo vil, únicamente encaminado para acabar con el principal partido de la oposición y con el partido que todos los datos vienen a anticipar que probablemente va a ser el que gobierne en la ciudad y que dirija los destinos de este municipio. Y debe ser que el Partido Socialista, que lleva casi el 95% de la historia democrática de esta ciudad al frente de este ayuntamiento, pues considera que el miedo es tan grande que hasta les empuja a cometer fechorías de este calibre, como inventarse agresiones. Yo creo que se hacen ustedes cargo, y los ciudadanos también, de lo grave que se está aquí denunciando, y que todo un director general, que además es secretario de Política Institucional del Partido Socialista, es decir, es un miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, amparado por el propio alcalde, que creemos incluso que fue inductor o cómplice de toda esta operación, vaya a ser investigado, ya está siendo imputado por denuncia falsa y falso testimonio. Yo creo que pocos delitos hay más graves de un cargo público que el que pueda ser imputado por precisamente mentir, por falsear, por acudir a las instancias judiciales a decir estas tamañas mentiras.
Yo creo que pierde toda la credibilidad, no solo él, que ya no la tiene, sino su organización, que le sigue manteniendo. Es decir, es vergonzoso que el Partido Socialista ayer mismo por la tarde todavía diga, después de 2 sentencias absolutorias y de una imputación penal al señor Márquez, todavía diga que están con él. Yo creo que han unido el señor alcalde su suerte al propio señor Márquez. Viene a demostrar este tipo de comportamientos que el alcalde era el inductor o el cómplice de toda esta fechoría, y entendemos que también será el alcalde de Leganés el que tendrá que responder de una manera u otra, ya sea penalmente o ya sea políticamente, que dentro de nada hay elecciones y los ciudadanos tomen nota de todas estas cuestiones. Y por otro lado, veníamos a señalar un caso especialmente grave para las arcas públicas, para el bolsillo de los vecinos, ¿no? Y estamos hablando del famoso caso de Los Pinos. Otro asunto por el cual el Ayuntamiento de Leganés no ha hecho ninguna rueda de prensa. Está más interesado en vender humo, básicamente, pero no hechos concretos, y es que la negligencia, porque ese es el nombre, una vez que hemos podido analizar el expediente administrativo y judicial de este asunto, la negligencia del alcalde de Leganés nos va a suponer a los vecinos de Leganés 10 millones de euros de agujero, de pérdida. Y no podrá echar la culpa en este asunto ni a los anteriores, ni a los de arriba, ni a los de abajo, ni a los de frente, ni a los de atrás, sino que es a su propia gestión la que ha hecho que los vecinos de Leganés vamos a tener que hacer cargo a 10 millones de euros de deuda por una nefasta gestión y defensa de los intereses vecinales. Os voy a contar, para que los ciudadanos lo puedan entender de la manera más pedagógica posible, en qué consiste este caso de Los Pinos, ¿no? No sé si tenemos ahí alguna diapositiva que hemos estado explicando. Estamos hablando que tanto el señor Santiago Llorente como el jefe de la asesoría jurídica, el señor Juan María Borreguero, y la directora de Urbanismo y Coordinación Jurídica, Laura Oliva, son las responsables políticas de que una parcela de unos 5.800 metros cuadrados, que está ubicada en la avenida de Los Pinos 22, y por la cual los propietarios de ese terreno en el año 2010 presentaron un escrito al Ayuntamiento de Leganés pidiendo que fuera expropiado ese terreno, porque es un terreno en el que ellos no pueden operar y está además adscrito a unas redes generales, con lo cual es una parcela ahí encajonada que el propietario no puede hacer nada, y la ley permite, ante esas circunstancias, exigir a la administración que sea expropiada y se le dé el valor que corresponda. Bien, pues en esa primera fase procesal, el Ayuntamiento de Leganés se opone a que ese terreno fuera expropiado por el Ayuntamiento de Leganés y acaba en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el año 2015, estando ya el señor Santiago Llorente como alcalde y teniendo preparado el recurso de casación el Ayuntamiento de Leganés para que esta decisión todavía no fuera firme. Justo cuando entra casualmente el señor Juan María Borreguero como jefe de la asesoría jurídica, teniendo presentado ese recurso de casación, no lo presentan. Es decir, tenemos la primera negligencia y mala defensa de los intereses vecinales, y es que si era necesario o no, si era legal o no esa expropiación, el Ayuntamiento de Leganés no lo defiende, teniendo preparado el recurso de casación. Estos ojos lo han visto, pero no lo presentan. Entonces nuestra pregunta es ¿por qué y por cuánto no se presentó ese recurso de casación en defensa de los intereses vecinales? Una vez ya que es firme la decisión judicial en la que se determina que efectivamente tienen razón los propietarios y que ese terreno hay que expropiarlo, comienza una fase de la valoración de ese terreno. ¿Quién valora ese terreno? Lo tiene que valorar un jurado territorial de expropiación. Es un órgano administrativo, pero de gente competente en la materia. ¿Y qué es lo que determina ese jurado territorial de expropiación? Bueno, pues tenemos dos tesis de lo que vale ese terreno. Por un lado, los propietarios de ese terreno dicen que vale 19 millones de euros, y por otro lado tenemos lo que considera el ayuntamiento que vale ese terreno. Y sí, han leído bien, lo están viendo bien, lo que dice el ayuntamiento que vale ese terreno son 2.085 euros. Sí, 19 millones de euros dice los propietarios que vale ese terreno, y 2.085 euros es lo que dice el Ayuntamiento de Leganés, arquitecto municipal, ingeniero técnico agrícola del Ayuntamiento, alcalde de Leganés, dice que vale 2.085 euros. ¿Qué es lo que determina el jurado territorial de expropiación? Que esos terrenos valen 1.987.000 euros. Vamos a hablar de 2 millones de euros. Bien, pues aquí viene ya la segunda gran negligencia del Ayuntamiento. Habiendo esa decisión del jurado provincial de expropiación que dice que esos terrenos valen en torno a los 2 millones de euros, resulta que los propietarios, si recurren el valor, no están de acuerdo, es lógico. Si ellos consideran que vale
ese terreno, 18 o 19 millones de euros, es lógico que quieran recurrir si el jurado de expropiación dice que son 2 millones. Pero el que no recurre es el Ayuntamiento de Leganés. ¿Por qué y por cuánto el Ayuntamiento de Leganés no recurre a una decisión que tiene que ir, que es razonable ir al juzgado, no, debería ser obligado, cuando el propio Ayuntamiento ha valorado ese terreno en 2.000 euros? Fíjese, vecinos de Leganés que nos estén viendo. El Ayuntamiento de Leganés, que valora esos terrenos en 2.000 euros, no impugna, no va al juzgado a recurrir una decisión por la que el jurado provincial de expropiación valora esos terrenos en 2 millones de euros. ¿Por qué? ¿Por cuánto? En cambio sí que presenta el alcalde un recurso de reposición a esta decisión, es decir, sí presenta medidas administrativas para intentar frenar esto, porque judicial no. Se le pasó los plazos, alguien ha cometido alguna metedura de pata, el propio alcalde, el jefe de la asesoría jurídica. ¿Quién? Hay que recordar que el jefe de la asesoría jurídica no deja de ser, en el fondo, un cargo político, tal y como ha sido decidido en esta legislatura. Es una persona que es conocido como militante del Partido Socialista, se le ha visto entregar panfletos, no se esconde además tampoco su adscripción con el Partido Socialista, y aquí además denunciamos como que incluso antes de que saliera a la luz el concursillo, entre comillas, para que fuera nombrado, ya todo el mundo sabía que iba a ser él. De hecho, nosotros lo presentamos con varias semanas de antelación. Bien, pues entonces, claro, como el Ayuntamiento de Leganés no defiende sus intereses, pero los propietarios sí, van al juzgado y es el Tribunal Superior de Justicia el que ahora determina cuánto van a valorar esos terrenos. Y ya partimos de una merma por parte del Ayuntamiento de Leganés, porque ya como mínimo, los propietarios van a recibir ese 1.900.000 euros más intereses. Eso como mínimo, por la negligencia del Ayuntamiento de Leganés. Bien, pues el Tribunal Superior de Justicia determina que esos terrenos valen 7,4 millones y medio de euros, más los intereses desde el año 2011. Pero recordar que eran los intereses desde el año 2011. Con lo cual estamos hablando, con los cálculos, hay herramientas en internet que incluso pueden valorarse, de cerca de 10 millones de euros. Esta sentencia ya es firme. Es decir, los vecinos de Leganés vamos a tener que pagar, no sé cómo, cuándo ni de qué manera, 10 millones de euros por esta negligencia, monumental por parte del señor Santiago Llorente y de su equipo de gobierno. En esta ocasión no puede echar la culpa a que son cosas que se hicieron hace 30 años, que era el Partido Popular, que era no sé quién o no sé cuál. Es él. Y es él el que tiene que dar explicación de dos hechos procesales claves y fundamentales. Uno es, ¿por qué no se presenta un recurso de casación cuando ya estaba preparado el mismo? Y lo mismo estaríamos todavía en la fase del Tribunal Supremo decidir si se pueden expropiar o no estos terrenos por Ministerio de la Ley. Y segundo, más grave todavía, es por qué, habiendo una decisión del Jurado Provincial de Expropiación que valora esos terrenos en 2 millones de euros, cómo el Ayuntamiento no lo lleva al juzgado si ellos mismos, si el propio Ayuntamiento valora esos terrenos en 2.000 euros. 2.000 a 2 millones de euros, y el Ayuntamiento no impugna esa decisión. Creemos que aquí hay una responsabilidad patrimonial grave y, como bien decimos en nuestra última diapositiva, ULEG lo que sí que va a hacer es que lo pague el responsable. Y ya tenemos, nos comprometemos aquí ante la ciudadanía y ante los medios de comunicación que una de las primeras decisiones que adoptaremos cuando gobernemos esta ciudad a partir de mayo de 2019, de este año, será abrir los expedientes que correspondan de responsabilidad patrimonial sobre este asunto y sobre otros, pero en este especialmente es una de las primeras decisiones que adoptaremos, porque tenemos claro que el Ayuntamiento, el señor alcalde, no va a mover un dedo para castigarse o sancionarse a sí mismo, con lo cual tendrán que ser los vecinos en las urnas y nosotros desde el gobierno los que hagamos que los responsables de esta felonía paguen por ella, porque ya está bien de que los vecinos de Leganés vean mermadas sus posibilidades de progreso, de futuro, de inversiones, de calidad de vida por las malas gestiones de sus gobernantes. En este caso, como no se puede echar la culpa a nadie más, del señor Santiago Llorente, alcalde de la ciudad. Y de momento nos sometemos a vuestras preguntas, sean sobre este tema, sobre el caso Bartolín o de lo que estimen oportunos. Muchas gracias.